Bien, estamos de regreso y continuamos con información internacional. Hace unos momentos lo poníamos al tanto sobre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en este momento quiero darle la bienvenida al licenciado Fernando Castro. Él es especialista justamente en temas de inmigración. Licenciado Castro, bienvenido como siempre a su casa, ATN 23. Está ocurriendo algo importante en Estados Unidos que repercute en países como el nuestro, tomando en cuenta la cantidad de guatemaltecos que todos los días abandonan nuestro país con el objetivo de vivir el sueño americano. La ley SB4 ha sido aprobada al menos de manera provisional y específicamente con vigencia en Texas. Para que todo lo tengamos claro, licenciado Castro, ¿qué implica esto? ¿De qué se trata? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a ocurrir con un inmigrante que sea encontrado de manera irregular en Texas a partir de este momento? Bueno, buenas tardes. En este caso, se esperaba que pudiera ser aprobado esta SB4 por la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que esta nueva ley antimigrante es calificada muy duramente para las personas que tratan de ingresar a Estados Unidos. En este caso, quiero advertir que el primer ingreso es catalogado como una falta y puede ser sancionado de $2,000 y adicionalmente a esto, cárcel de 2 hasta 6 meses. Es una situación sumamente grave. Un reintento que hagan los migrantes en tratar de ingresar nuevamente a Estados Unidos pueden enfrentar cárcel por hasta 20 años. Es una situación sumamente complicada y que lamentablemente las instituciones vinculadas al tema migratorio pues no han tenido la responsabilidad moral para poder orientar a la población migrante, que por miles se calcula que es alrededor de 1,500 personas salen diariamente de Guatemala, de advertir de esta seria consecuencia. El hecho de que los coyotes les hagan una propuesta de que puedan entrar 2 o 3 veces, esta situación no es real, es una situación que pueden enfrentar lo que es cárcel y eso debe reiterarse para poder atenderlo y sobre todo en campañas informativas tanto en idioma castellano como en idiomas mayas. Es grave, realmente es importante hablar del tema, pero es grave lo que usted menciona, licenciado Castro, hasta 20 años de prisión por un segundo intento. Es decir, estaríamos hablando ya prácticamente de tratar a los inmigrantes como criminales, independientemente de su situación, con el simple hecho de ingresar a Texas de manera irregular. Ahora, ¿por qué cree usted que se aprueba así de manera inmediata, sorpresiva? De hecho, hay muchos funcionarios que están reaccionando ya en México y en Estados Unidos. ¿Por qué de esta manera sorpresiva? Bueno, recordemos que la Corte Suprema de Justicia es con mayor tendencia conservadora y en este caso recordemos que es un año político y entonces de esta situación medidas como esta son las que llaman la atención de accionar por parte de un gobernador republicano como es Greg Abbott. Desde mi punto de vista pienso que también podría estar aspirando a una vicepresidencia de la República con Donald Trump y es por esa misma razón que esta resolución era casi seguro que se iba a dar, porque también se asemeja a lo que es la ley de Arizona, la 1070, que en algunas partes quedó vigente, pero esta situación de entrar la primera vez y con una multa de $2,000 más 6 meses de cárcel, pues deben conocer los migrantes para saber a qué se van a enfrentar y sobre todo procesos penales en un reintento de obtener un proceso de 2, 6 o hasta 20 años de cárcel. Grave, repito, insisto, grave la situación. Ahora, para que lo tengamos claro, por la forma de gobierno estamos hablando de una ley que únicamente tiene vigencia en el estado de Texas. Evidentemente que es el estado que más se utiliza para el paso de inmigrantes, pero repito y confirmamos, licenciado Castro, únicamente en Texas, la SB4. Es correcto, únicamente es en el estado de Texas. Por esa misma razón, estamos viendo que la desviación se está dando ahora de la migración hacia estados como California, pero sobre todo se está arriesgando más a los migrantes por una mayor distancia. Pero en ese sentido, el hecho de poder enfrentar procesos penales, pues obviamente es una situación que debería advertirse. Es un caso de donde el Ministerio de Relaciones Exteriores o lo que es Consejo Nacional del Migrante o la Autoridad Migratoria Nacional debería realizar estas campañas informativas para advertir de esta seria situación como una responsabilidad moral y social hacia la población migrante, no solo guatemalteca. Y en el caso de la que están cientos de miles pasando, recordemos que en Guatemala el año pasado pasaron más de 2,4 millones de personas en la busca de la ruta de la frontera sur. Entonces, ante una situación así, es fundamental
que se dé a conocer esta situación, y agradezco a ustedes el interés de dar a conocerlo, sobre todo para advertir a la población migrante. Por supuesto, es una ley que entra en vigencia en el estado de Texas, pero que increíblemente viene a afectar a una cantidad de personas de muchos países que, lo hemos insistido, todos los días abandonan su país de origen con el objetivo de llegar a Estados Unidos y vivir el llamado sueño americano. La decisión de la Corte ocurre a escasos meses de que se celebre el proceso electoral en Estados Unidos. ¿Esto podría modificar también el camino electoral a lo que resta, licenciado Castro? Recordemos que el tema migratorio es un tema que ha sido utilizado por el gobierno y por los republicanos a través de Donald Trump para señalar la ineficiencia que ha tenido la administración Biden. Y en esto, en las encuestas que se han realizado, pues se da que es el primer tema que está dentro de la población, y que por esa misma razón vemos que el tema migratorio cobrará un auge de aquí a lo que es el 5 de noviembre, donde van a ser las elecciones en Estados Unidos. Y en este sentido, habrá que ver que también la actual crisis humanitaria migratoria que se da en la frontera norte va a ser una situación con visuales increíbles de la problemática que va a sufrir el gobierno mexicano. Es por eso que tal vez la misma visita que va a tener el Alejandro Mayorkas próximamente a Guatemala será para poder requerir al gobierno de Bernardo Arévalo el que pueda contener la migración, como lo está haciendo México, que son cifras mucho más elevadas, al haber colocado más de 32.570 efectivos del ejército en la frontera norte-sur y a lo largo del territorio para hacer las capturas correspondientes. Y en ese sentido ha dado efecto, porque ha reducido las capturas que se han efectuado en la frontera sur de Estados Unidos. Aunque se trata de acciones, evidentemente en este caso lo que usted menciona del lado mexicano, que básicamente lo que hace es formar un embotellamiento también, porque realmente no se están haciendo acciones para evitar que las personas, por ejemplo, los guatemaltecos, se queden en Guatemala. De alguna manera vienen de otros países, de Honduras, de Centroamérica, están cruzando por nuestro país, pero finalmente se están quedando en México, que al final no sería una solución acorde a lo que estamos esperando. ¿Cuál debería ser la postura del gobierno de países como el nuestro al ver lo que ha ocurrido recientemente y cómo se criminaliza desde hoy a los inmigrantes en Texas? Bueno, la postura que tuvo el gobierno mexicano fue muy digna, con López Obrador haber manifestado la inconformidad directamente. Fue el único país de Latinoamérica que lo presentó, una situación que debería realmente darle seguimiento al resto de países, sobre todo Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Y en ese caso, pues manifestar esa inconformidad no es contra el gobierno de Estados Unidos, sino que es contra el gobierno republicano de Greg Abbott, porque esto va a afectar seriamente lo que es a las personas migrantes y sobre todo a aquellas personas que no hablan el idioma castellano, y que en ese sentido deberían generarse campañas informativas en idiomas mayas para poderles anticipar que puedan encontrar un proceso de cárcel el intentar ingresar ahora a Estados Unidos por el lado de Texas. Licenciado Castro, gracias de nuevo por estar con nosotros, por compartir su conocimiento respecto de este tema con nuestros televidentes. Es importante, amigo televidente, nosotros siempre se lo hemos reiterado acá en TN23. Todos somos libres de emigrar al lugar donde queramos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que está ocurriendo en este momento, específicamente en el estado de Texas, en Estados Unidos. La persona que sea sorprendida, indocumentada en ese estado, va a ser arrestada, va a tener una multa que va desde $1,500 hasta $2,000 y va a permanecer en prisión durante 6 meses. Si vuelve a intentarlo, la pena podría ser de hasta 20 años de prisión en ese país, producto de la entrada en vigencia de la ley SB4. Así que piénselo bien, piénselo 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario antes de intentar llegar a Estados Unidos, ingresar a Estados Unidos de manera irregular, sobre todo las personas que emprenden el viaje con menores de edad.